Radio Así. Así de simple o así de complicado. Literatura, historia, música, psicología, sociedad, humor, educación, series, salud, cine, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Radio Así. Una de las 9.000 millones de formas de hacer radio. radioasí.com. Segundo programa de Radio Así y hoy vamos a hablar de guión. Vamos a hablar con Patricio Vega, que es guionista de cine y TV. Seguramente lo conocés más por su obra que por el nombre, que es generalmente lo que pasa con los guionistas. Patricio fue coordinador autoral de la serie Los Simuladores y es el autor de la idea original y co-guionista junto a Damián Cifrón de Hermanos y Detectives. Escribió 4 largometrajes: La Señal, Música en Espera, Mi Primera Boda y Tesis sobre un homicidio. Es autor del Lobista, que fue un unitario de ficción protagonizado por Rodrigo de la Serna. Desde el año 2007 dirige su propio espacio académico, el Laboratorio de Guión, que es una escuela destinada a la formación integral de guionistas. Tiene su sitio web, laboratoriodeguion.com.ar, y se encuentra en Julián Álvarez 1341, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En radioasí.com, que es el blog que contiene los audios, hay una parte para dejar comentarios. Siempre es bueno enterarse de lo que sucede con lo que uno hace. Ahora la charla. Radio Así. radioasí.com. Pero si yo te pregunto, ¿qué es un guión? ¿Qué es hablar? ¿Son los que escribís? ¿Los diálogos? ¿Lo que dicen? ¿Sabes que eso es algo que en general no se sabe? Hay como una invisibilización del guionista, ¿viste? Como uno sabe más o menos lo que hace un director, más o menos, porque vio alguna cosa, cámara, acción, ¿no? Que son de directores, ¿no? Pero no. Exacto. Y uno más o menos vio que dirigen a los actores, ponen la cámara y todo, ¿no? Y más o menos sabes lo que hace un escritor de literatura, que bueno, lees un libro y sabes que eso es lo que hizo. Pero el guión es un borrador de algo, nadie lo va a leer, lo lee solo el que trabaja en la película. Y una vez que está hecha la película, el guión se tira. O sea, no lo ve nadie. Claro, no se publica un guión de la película. Es muy raro. Se publican algunos de Woody Allen. Algunos se publican, pero es raro. Y es para público especialista. Es un guionista el que lee eso. El público no sabe. O sea, no vio nunca. Lo que ve es una película. Entonces no tiene mucha idea de lo que es un guión. Un guión es todo, básicamente. Es la estructuración de una historia. O sea, uno cuenta, describe, como si le contaras a un ciego todo lo que está pasando en la pantalla. José abre la puerta, entra, se sienta, se saca la campera, se sienta, pone música, se sirve un trago, agarra el teléfono y ahí pones el diálogo. Hola, sí, acabo de llegar, venite cuando quieras. ¿Entendés? Como todo lo que pasa, todo lo otro todo que lo escrito, que pasa, no. todo va en el guión. O sea, en el guión es exactamente todas las acciones y todo lo que dicen y hacen los personajes. Y después el director elige. El director en general debería filmar todo. Lo que pasa es que en cómo filma eso, ahí está la mano del director. Si hace un plano de detalle, un plano primer plano, un traveling, si hace muchas tomas, si hace pocas tomas, si lo hace en un plano secuencia. Todo eso es la forma en que el director filma lo que vos escribiste. Pero lo que vos escribiste es toda la historia. Y altera la historia según cómo esté contada de la manera de la imagen. Altera, sí. A veces sí, o intenciones, cómo se dirigió un actor, si a vos te parecía que había un diálogo que era importante y pasó desapercibido porque el plano era muy grande, y bueno, eso le quita importancia a lo que vos creías que tenía importancia en la escena. Sí, modifica, la manera en que se filma modifica. Por eso el director se sienta a veces con el guionista. Debería sentarse siempre con el guionista, charlar sobre las intenciones, entender bien lo que se está contando para poder después sí filmar lo que de la manera que cree conveniente y gracias a su oficio. Pero si no es como complicado, ¿viste? ¿Y en tu experiencia personal se te consultó? En general sí. Muy pocas veces tuve como malas experiencias, pero en general sí.
Yo me acuerdo cuando vi Música en Espera en la calle Sí. y leí guión Patricio Vega, que está chiquito abajo. Como decís vos, el director está grande y el guionista está chiquito. Nada, sí, la gente no sabe quién es el guionista ni lo que hace el guionista. Está detrás de cámara. Ahora, los dos. cuando hay algo que no le cierra de la película, le echa la culpa al guión. El guión es malo, te dicen. Sí, ¿Viste? eso es verdad. Cuando te escuchas dices, sí. Que en realidad no sabes si está en el guión lo malo, es como que hay algo de la historia. Porque uno tiene más instrumentos como desconocido, como no conocedor del métier de escritura, mira, no sé si tomó bien, si era picado, contrapicado, Claro. pero lo que dice, me parece que sí, Exacto, es flojo sí, de sí, guión, es ¿no? flojo de guión, sí, eso es como fácilmente criticable y muy difícilmente elogiable el guión. Sí, Es como se elogia a la película o al director, exacto, no al sí, guionista. y el actor ni hablar. Y al actor, sí, como sí, todos sí. creen que Darín se le ocurren los diálogos. Sí, que no. Pero que él lo hace tan natural que hace parecer Sí, como que a él se le verdad. ocurrieron, ¿no? Pero no, hay alguien que los escribió, que pensó un tiempo largo en esos diálogos. Esto de escribir y aparte enseñar, ¿no? A escribir, porque en la escuela de guión que vos dirigís, Sí. ¿qué va a esperar? ¿Qué busca un alumno de una escuela de guión? Un oficio, primero, como busca el oficio de poder ganarse la vida como guionista, entonces entender los rudimentos de la narración audiovisual, ejercitar, pero también busca una mirada, o por lo menos lo que yo trato de darles es una mirada sobre eso, no solamente el oficio seco, sino una capacidad de apreciación de las obras audiovisuales, como para formar un criterio, para que vos, porque digamos, escribir los 3 o 4 elementos básicos de la escritura no son muy difíciles de comprender. A algunos les puede llevar un poco más de tiempo aplicarlos, pero no son muy difíciles. Ahora, formar un criterio o tener elementos para formar un criterio que te permita desarrollarte de manera particular y con un plus en la escritura, bueno, ahí sí es más difícil. Entonces yo intento que tengan eso también. ¿Cómo se le quita el miedo a no ser original a un joven estudiante de guión o lo que fuera? ¿Cómo se trabaja esa idea de, bueno, uno tiene que escribir para después llegar? ¿Cómo se le espanta ese miedo? Sí, me Si parece lo que tienen, no sé si lo tienen, sí, lo tienen, les parece, como hay de todo, ¿no? Hay gente que cree que su idea es súper original y vos sabés que se vio 10.000 veces, y gente que no escribe porque hasta que no se le ocurra la idea única, no va a escribir, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda, es como no hay nadie como vos, o sea que no existe que no seas original. O sea, lo que vos escribas desde tu centro de gravedad es original, porque así como las huellas digitales son únicas, lo que vos escribas es único. Entonces lo que hay que tratar de entender es que no tenés que copiar, sino para aprender, pero no tenés que tratar de ser otra cosa de lo que sos. Entonces, encontrando tu propia voz, vas a encontrar originalidad. Originalidad incluso en una historia clásica, porque no tiene que ver con la ruptura narrativa. Vos podés contar la típica historia, pero si la contás como vos la contás, va a ser original. O sea, acá en este espacio siempre lo que hablamos es que tratamos de buscar qué cosas sucedieron en el pasado que explican el presente y qué cosas del presente están instaurando cosas que quizá van a explicar el futuro de Claro, otros, ¿no? sí. También hoy se están generando nuevas formas de escribir, nuevas formas de ver las series. De hecho, uno se habla de series, se habla de series cercanas que ya están marcando una nueva manera de mirar, que van a generar como un nuevo estándar. De hecho, ya se generó un nuevo Yo estándar. creo que sí, hay muchas series que sí, Los Sopranos, Breaking Bad, Mad Men, Game of Thrones, son series que instalaron un mundo. Lost mismo, que no es una gran serie, pero instaló una manera. Sí. Pensándolo a veces cuando uno veía Vareta, ¿no? ¿Verdad? Que Sí. empezaban y terminaban. Eran todas igual, autoconclusivas. Era un formato de la década del 60, 70, que nosotros, digamos, recibimos en los 70s y 80s, pero era de los 60, ¿viste? Superagente 86 es el 60. Si no estaba la miniserie, no sé, Invasión Extraterrestre, era como un gran episodio contado en varios capítulos. O las series autoconclusivas, SWAT, Vareta, Petrocelli, todas esas, ¿no? Que uno ya sabía siempre que por más que estuviera en peligro nadie se iba a morir. No, vos sabías como, querías eso, querías la repetición. Bueno, nosotros hicimos con los simuladores y con Hermanos y Detectives ese formato, y funcionó perfecto. O sea, bien hecho ese formato es bueno, está bueno. Pero bueno, también están otros formatos que exploran más el mundo, el personaje, no tanto el ingenio de la relojería de una trama, ¿no? Que era un poco el caso. Ahora que traes esta idea del personaje, ¿cómo se construye el personaje y el fuera de campo del personaje? Porque hay un personaje que está actuando en un momento, pero hay un fuera de campo de ese personaje que no está en ese momento, pero que uno cuando lo ve le supone la vida. Claro. ¿Eso cómo se construye? No, bueno, a ver, primero vos podés empezar a pensar una serie
desde muchos lugares, básicamente digamos 3. Una trama, o sea, como pensar un episodio que hace que de él deriven un montón de otras circunstancias, un disparador narrativo. Un mundo, puedes pensar como, bueno, voy a hablar o voy a hacer una serie sobre el mundo del deporte o sobre el mundo de el teatro, no sé. Bueno, tenés un mundo. O podés tener un personaje o unos personajes. Voy a hablar sobre un cantante de ópera venido a menos, ¿no? Entonces vos primero, o bueno, la imaginación va para cualquier lado, se te ocurre algo que te parece que es bueno y empezás a tirar de ese lugar. Pero llegado el caso, el personaje va a haber que construirlo. Siempre un personaje es un alter ego, siempre un personaje es una proyección del autor, no hay manera de que no sea así. Pero esa proyección está hecha de retazos de personas que conoces, a veces más consciente o más inconscientemente eso, ¿no? De personajes de otras películas que viste. Sí, claro, es como una especie de Frankenstein que uno va construyendo con diferentes elementos. Un poco mi tío que tiene tal cosa, pero también es mi amigo que reacciona así ante tal cosa. Y vas construyendo una psicología coherente, digamos, ¿no? Como una cierta motivación emocional, un objetivo, digamos, los miedos. Es básico en el personaje, es cuál es su miedo. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es el miedo de Michael Corleone? Parecerse a su padre. Claro. Y termina siendo eso. Claro. Entonces es como ahí atacás. Encontrarle el miedo aparte del personaje, o sea, es casi que te lleva, claro, a poder ver sus contradicciones. Exactamente. Sus suciedades, sus muertos dentro del tal cual. Y está bueno porque uno a veces asocia los miedos como si fuera a un personaje. Las fobias. Claro, Morato. No. El miedo de un bandido, ¿no? Sí, el miedo de Corleone, obvio, ¿no? El miedo sí. El miedo de cualquiera. Miedo a confiar, miedo a entregarse, miedo a vivir, miedo a fluir, miedo a, no sé, como lo que fuere, ¿no? Y esto de escribir la serie y quizás saber que se va... A veces calculo que va a haber series que uno las escribe porque las tiene idea, después de ver si la encuentra la gente, y a veces son a pedido. Sí. El personaje que suponés que la puede llegar a interpretar, ¿te ayuda? El actor. Sí. ¿Te ayuda? Para mí es buenísimo. Buenísimo. Cuando yo escribí tesis sobre un homicidio, la escribí pensando en Darín. O sea, para mí era Darín. Tuve suerte de que Darín le gustó. Uh-huh. Entonces, pero yo lo escribí un poco, lo pude tratar a Darín en otras circunstancias, entonces, y aparte lo ves en las películas, lo ves en reportajes, tenés el oído como, o yo tengo el oído como habla Darín. Uh-huh. Entonces yo cuando escribía pensaba en él, en lo que él me daba físicamente y en lo que me daba en cuanto al lenguaje. Entonces estaba como medio hecho a medida. De hecho, cuando él lo leyó, le gustó eso, ¿viste? Como sintió que acá estoy yo. Sí, se sintió como identificado. Al conocer al actor, también te lleva a escribir giros del tipo. Sí. No tanto giros idiomáticos, sino una energía del personaje para mí. Darín es irónico, pero no es hiriente. Es gracioso, pero tiene algo medio, incluso de cierta nostalgia, cierta experiencia de vida vivida. Tiene cosas más de energía que de palabras. ¿Viste? Como no tanto de sus expresiones, sino la energía que transmite el personaje. Por ejemplo, en El Lobista yo sabía que era de la Serna el personaje. Y de la Serna tiene una cosa medio como, ¿viste? Como que va, le sobra energía, va muy para arriba, muy para adelante, y es como es avasallante. No podés hacer un tipo tímido. No. Tenés que hacer un tipo que se come el mundo. Pero en Hermanos y Detectives. Sí, ahí entró en un registro distinto al de él. Todo un desafío para él. Porque ahí fue un tierno. Totalmente, sí. Sobre todo con el hermano, pero también con su enamoramiento con la chica, con el compañero que era divino. Divino, totalmente. Entró en un registro distinto, Sí. No es el habitual pero lo hizo bien. Muy bien. Eso quiere decir que es un gran actor. Pero ahí estaba primero el personaje y después el actor. Ahí surgió primero el personaje. De hecho, el que sí estaba, o en mi cabeza estaba, era Rodrigo Noya, el chiquitito. Yo escribí pensando en Rodrigo Noya. El otro, en un principio, en mi cabeza, era Peretti. Ajá. Yo lo escribí más con esa energía. Después, bueno, por circunstancias lógicas de casting y eso, entró otro. Y que terminó siendo espectacular, porque me parece que Rodrigo de la Serna es un golazo, sí. Radio Así. Seguimos conversando con Patricio Vega, guionista.
Cuando uno invita a cierto pacto ficcional, ¿sabe cuáles son los elementos del pacto ficcional también con los que invita al espectador? Yo creo que sí, me parece que si vos haces un programa diario que sale por la televisión de aire y tiene unos ciertos códigos, vos sabés que el espectador lo ve discontinuamente, algunos los ven todos los capítulos, otros ven 2 capítulos por semana y tienen que seguir la historia igual, o sea, porque no podés perder espectadores, ¿viste? Entonces tenés que estar repitiendo información, se vuelve sobre lo mismo, los conflictos son más o menos repetitivos, las situaciones de amor son las de siempre, pero porque el espectador tiene ese objetivo, digamos, entretenerse un rato con una historia que lo lleve, que lo saque de sus cotidianeidad, lo lleva a un mundo y ve reflejado cierta conflictiva, no mucho más. El espectador de una serie de televisión ya pide como un estándar de calidad mayor, rigurosidad en la trama, mejores actuaciones, ¿no? Actores que no ve habitualmente en la tele, también es eso, ¿no? Una serie Claro, no llama tiene, la atención sí, por actores que uno no ve habitualmente y los quiere ver. El pacto ficcional en sí es ser fiel a lo que prometiste dentro de la ficción. O sea, la ficción crea su propia regla de verosimilitud y ese es el pacto ficcional, no romper ese pacto. Digamos, si vos instalaste un código, ese es el código. La lógica de la escritura de un guión o de una serie o de una película en relación a lo que es una obra de teatro, ¿son distintos los fundamentos teóricos, todo? ¿O podrías, por ejemplo...? Tienen como una base en común, el conflicto, digamos, ¿no? El arco de transformación de un personaje debería empezar de una manera y terminar de otra, digamos, la ficción debería servirle para algo. Hay algo de la catarsis del teatro que también, digamos, se transporta al cine, pero después tienen otro manejo de la distribución de la información. El teatro es espacio y tiempo, prácticamente unidad de espacio y tiempo, y el cine es todo lo contrario. O sea, es como la fragmentación del tiempo y del espacio. Entonces ahí hay ya como elementos de lenguaje distintos. Esto que también tiene un nombre, que yo no me acuerdo, que es cuando se hacen las series basadas en hechos reales o en biografías. Sí, las biopics son biografías. Eso. Sí. ¿Cómo colabora para que uno pueda escribir o es un inhibidor? Porque, por ejemplo, yo pienso en el que Sí. le tocó hacer Sandro, ponele. Hay Sí. mucha gente que lo ama a Sandro y se expone a que venga uno y le encaje un cachetazo y dice, ¿cómo vas a decir esto de Sandro? Sí. ¿Limita, estimula, Las tiene dos un poco cosas. y un poco? Sí, un poco y un poco, sí. Por un lado, primero hay cuestiones legales, o sea, ahora hay una serie sobre Monzón y hay cuestiones legales que no se pueden cruzar. Entonces, hay algunas personas que digamos, accedieron a ser nombradas en la serie y prestaron y se dieron derechos, y otros que no, que participaron de los acontecimientos y que no están dispuestos a entrar en la ficción, con lo cual hay que ficcionalizar, poner otro nombre, cuidarse de no decir algo que pudiera ser ofensivo, y eso evidentemente atenta contra la libertad creativa, ¿no? Pero por otro lado, meterse en la vida de alguien es también tratar de entender cómo ese personaje se puede volver universal. Lo interesante no es tanto los acontecimientos de la vida de ese personaje, sino por qué ese personaje es en el imaginario lo que es. ¿Qué pasa ahora que están las cámaras de seguridad, el ADN, Sí. para poder hacer un policial? Un policial, un guión que no te entorpezca con todo eso. Te entorpece los celulares mucho, porque siempre tenés que recurrir a que no hay señal para que no llegue el mensaje a donde tiene que llegar. Policía científica también es menos, porque sobre todo si es en Argentina, la verdad que acá se trabaja de otra manera, tienen menos infraestructura, un enfoque mucho más desordenado y desprolijo de lo que es el peritaje. Se hace lo que se puede. Entonces es creíble que acá no se encuentren pruebas por el lado de lo que es CSI, ¿viste? Pero sí, son cosas que joden. Hay que usarlas a favor en la trama o, digamos, hay que ir por otro lado. Me parece que más que nunca el ingenio, ¿viste? Que no dependa de eso, que dependa de otros factores que no son los tecnológicos, que la investigación pase por otro lado, ¿viste? Por eso está bueno a veces el pensamiento lateral, como cuando uno va para un lado y de repente el investigador hace una sinapsis nueva, ¿viste? Como un contacto nuevo con algo que vio y que estaba ahí, siempre estuvo ahí, pero no lo había podido asociar.
esa asociación es mejor que cualquier pista técnica. Pensaba en ahora cómo se usa mucho también llevar las ambientaciones a la década de 40. Eso también, sí. Pero bueno, hay cosas que sí y cosas que no se puede. Hay cosas que son de ahora, tramas que vienen ahora, que vienen con sus problemas también y que están buenos, sociales y cómo evolucionó, cuestiones de género, cuestiones políticas, cuestiones ambientales, cuestiones geopolíticas, no la vas a poder poner. No la vas a poder poner. Queda forzado, ¿viste? Hay series actuales que hacen eso, ¿no? Vos ves que hay ciertas discusiones que son más actuales. Sí, tal cual. Y que igual se instauran en 1940. Sí, ¿no? Es raro. Queda como que el autor está hablando con el diario del domingo, ¿viste? No queda muy bien para mí. Poner en boca de personajes verdades que hoy son como indiscutibles, o por lo menos sensaciones que hoy son indiscutibles, en personajes de hace 70 años, no, es un golpe de efecto, ¿viste? Pero no, para mí no responde a la realidad. Me parece que no. ¿Y cómo uno es hijo de una época para escribir guiones, como es hijo de una época para escribir libros, ¿no? Digamos que hay temas hoy por hoy atrás de un guión que no se pueden evitar. Yo creo que yo los evitaría. Para mí, digamos, uno es hijo de una época, pero no tiene el panorama completo de esa época, ¿viste? Entonces, en realidad, decía el aire de época se te mete solo. Me hizo acordar a cuando Borges decía que en el Corán no hay camellos. Porque, digamos, no necesitan poner camellos, porque ellos viven con los camellos. Entonces, decía que más auténtico que eso, que no haya lo que uno espera de color local, decía Borges, ¿viste? Porque en general se esforzaban por hacer lo gauchesco, metiendo, y acá todavía pasa, ¿no?, con el costumbrismo, metiendo mate, ¿viste? Metiendo tango, metiendo... Sí. Y eso si no hay un asador, parece que no es una película argentina. Exactamente, y es al revés. Lo argentino, y Borges lo decía por el cuento La muerte de la brújula, decía que usó lugares que no existen y usó nombres extranjeros, y sin embargo era el cuento que más argentino se le reconocía, con lo cual él explicaba eso, él decía, bueno, el aire de época y la nacionalidad y la identidad se te meten, porque vos sos eso, entonces no se pueden no meter. El hecho de este juego de sexualidad que se pone ahora tanto desde parejas heterosexuales como homosexuales, y que casi de escena de sexo explícito, ¿se siente ahora como una especie de necesidad de ponerlo? ¿Se puede contar una historia sin que haya gente garchando, digamos? No, tiene que ser necesario, posta, o sea, como esa cosa que dicen, digamos, lo hago si el guión lo requiere, y debería ser así. Hay autores cuyo mundo implica eso, implica meterse en lo sexual, en el deseo, en la perversión o no, y entonces ahí está justificado todo lo que pase. Y hay otros en los que no, es como ingredientes, ¿viste? Ponete una escena de sexo, ponete un gorrito cómico, ponete un chino hacker. Claro. Bueno, no, eso no va a ningún lado. Es como, yo me acuerdo siempre de Terminator. Cuando la primera vez que vi Terminator, no tenía idea de lo que se trataba, ¿no? Es un robot que viene a matar a una mujer para que no tenga un hijo. Sí. Entonces la empieza a buscar y viene otro a salvarla. Entonces la persecución, tiros, una película de acción tremenda. Y en un momento garchan. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué garchan acá? Y porque tienen que concebir al hijo. Es buenísimo. Es espectacular, es perfecto. Serio, absolutamente. Es la necesidad narrativa. Radio Así. radioasí.com